Bienvenidos y bienvenidas a vuestra dosis semanal para hoteleros conscientes, el videopodcast donde cada semana nos sumergimos en historias personales, aprendizajes y desafíos de algunas de las voces líderes en el sector. Aquí descubriréis lo que mueve a quienes están transformando la industria desde dentro. Si queréis escuchar nuevas perspectivas, conectar con referentes y ser parte del cambio, esto es muy importante, acabáis de llevar a vuestro videopodcast ideal. Únete a nuestro equipo y prepárate para escuchar esta nueva dosis de hoteleros conscientes. Y ya tenemos aquí a nuestro querido Jaime Chicheri, que además hoy lo tenemos on tour nuevamente, visitando, haciendo una site inspection a uno de nuestros hoteleros conscientes. Ahora nos vas a contar porque me han dicho que no te han cuidado nada mal. Así que bueno, Jaime, primero de todo, ¿qué tal estás, querido? Bienvenido. Pues Dani, ¿cómo voy a estar, tío? Me acabo de tomar, todavía no se lo he dicho al invitado, a Víctor, que lo tenemos por aquí. Me acabo de tomar el mejor stick tartar de la historia. Picantito, picantito, cortado a cuchillo, una maravilla. Y mira en qué pedazo de habitación estoy. Ahí tenemos la camita. Te voy a enseñar el baño. Maravilloso también. Y bueno, pues disfrutando mucho de estas visitas que últimamente estamos haciendo. ¿Y tú qué tal, Dani? Pues nada, muy bien aquí con los dientes largos y salivando, como no puede ser de otra manera, desde el módulo Turia, pero muy contento de veros felices y además creo que en esta previa a la dosis habéis tenido ocasión de conversar, de hablar seguramente de temas que van a salir en el tablero de esta dosis, que van a ser inspiradores como siempre, en un lugar maravilloso, como tú bien has apuntado, en el Urso Hotel and Spa, en Madrid, en pleno centro, y además en un edificio que tiene mucha historia, es decir, un edificio creo que es de principios del siglo XX. Así que tenemos el maridaje completo con su director general, que ahora le daremos la bienvenida a nuestro querido Víctor Vacas, pero, como sabéis, todas las semanas nos toca presentar algún Nomad. Y en este caso tenemos hoy, Jaime, a nuestra querida Cintia Castañeda desde México, así que ¿qué nos puedes contar un poco de Cintia? Pues Cintia es una guerrera, es una guerrera. Cintia, bueno, pues empezó, ella estaba trabajando en un hotel, en un grupo hotelero, decidió ya enseguida, como ella es como muy echada para adelante, a los 2 meses ya tenía un par de clientes, ahora tiene bastantes y bueno, pues tiene historias interesantes como que en los tornados que hay cada año y que son terribles ahí en Acapulco, pues ella está ahí al pie del cañón, manteniendo a sus clientes, trabajando a tope con ellos y es una maravilla que tenemos ahí como Revenue Nomad en México, que creo que es la única, sí, la única Revenue Nomad que tenemos por ahí. Una maravilla de persona, como todos los Nomads. Pues la verdad que, tal y como bien comentas, yo creo que habrá que pedirle consultas, porque viendo un poco el clima en España, estas ciclogénesis que estamos teniendo, nos llevamos ya por 7, 8 o 9 y acaba de empezar el año, yo creo que nos va a tener que enseñar un poco, pues, cómo gestionar estos momentos, ¿no? Sobre todo con los clientes que tengamos en zonas de costas o zonas a lo mejor de montaña, donde hoy les están dando fuerte, para poder un poquito, pues, acompasar, calmar los ánimos y sobre todo poder dar respuesta a situaciones complejas, como pueden ser, por ejemplo, imagínate, ¿no? Cancelaciones masivas porque la gente no puede viajar y eso es un problemón para el hotelero, un tema que a veces aquí no estamos preparados o no nos sucede tan habitualmente, con lo cual por ahí lo dejo, ¿no? Como bien dices, en México yo creo que tenemos un poco ahí, haciendo un poco de puente a Rodrigo, que va y viene también de México, que tiene sus cositas por ahí también haciendo pinitos. Ajá. Pero sí, como bien decimos, comunidad Revenue Nomads, más de 150 profesionales alrededor del mundo, en México también. Así que ya sabéis, si tenéis un plan B ahí cocinándose, que no sabéis si sí, pero no estoy convencido, quizás sí. Bueno, yo creo que es un buen momento, nunca es tarde para contactar a Jaime Chicheri, ya lo sabéis, muy activo en redes, le mandáis un privado y además si vais a eventos presenciales, pues lo vais a encontrar fácilmente, la verdad es que viaja bastante, para poderle consultar, preguntar, sentaros, hacer una mentoría, un one-to-one y ver si eso que lleváis entre manos puede tener sentido y seguro, estoy convencido de que después de hacer una mentoría con él os va a cambiar la visión de las cosas, ¿no? Así que ya lo sabéis, Revenue Nomads, no perdáis esa oportunidad y ahora sí, como decimos todas las semanas, analógicos, lapiceros bien afilados, blog de notas cerquita, tecnológicos, con o sin inteligencia artificial. Y ya lo sabéis, si sois de los míos que os gusta escuchar el episodio en formato podcast mientras hacéis deporte, pues ataros las zapatillas, sintonizar bien vuestro smartphone, porque oye, Jaime, para que esto arranque en el Urso Hotel and Spa y oye, te ayude un poquito a hacer esa digestión, ¿qué nos hace falta?
Dentro intro. Pues como os decía, con música muchísimo mejor y ya tenemos aquí a nuestro invitado, nuestro querido Víctor Vacas, director general del Hotel Urso and Spa en Madrid. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me consta por la cara de felicidad que tiene Jaime que lo ha pasado genial contigo en este ratito previo a la dosis semanal. Ya nos contaréis un poquito, aunque ya ha adelantado algo de lo que iba a ese menú. Y a mí me hace especial ilusión porque repasando un poquito las notas del episodio y buceando un poquito también en tu perfil, en tu experiencia, te decía en la previa un poquito que compartimos un poco historia de vida a nivel profesional en proyectos y que de alguna manera eres una persona que representas, creo yo, esa imagen de que el éxito o llegar hasta donde estás tú ahora como director general no es algo que se improvisa, sino que es algo que hay que trabajárselo. Vienes de la parte de abajo, ¿no? Un poquito, oye, pues empezaste, creo recordar, en la parte de Fambi, en la parte de camarero, cocinero, jefe de partida, luego pasamos al área de recepción, ayudante de recepción, recepcionista, e ir escalando con el tiempo, trabajando mucho, currándoselo, para llegar hasta donde estás, pero a mí sí que me ha llamado una cosa la atención y eso sí que no es... en la universidad diríamos, oye, puedes hacerte una tesis, un máster, pero es que esto es un doctorado. O sea, alguien que ha hecho más de 30 aperturas, bueno, a ver, esto es el servicio militar, pero bueno, el de verdad, porque yo esta mañana apuntaba un poco y digo, oye, ¿cuántas he hecho? Yo creo recordar que si sumo las que son reformas del establecimiento con gente dentro, es decir, que vas haciendo el restyling, que eso también es un follón, pero bueno, no es la apertura, me salían entre 3 o 5. Digo, wow, 30. Digo, es que es para dar un curso y no todo el mundo está preparado para hacer ese tipo de trabajo, de ejercicio. Es complejo e incluso te diría que hay perfiles muy especializados para todo esto. Pero bueno, antes de seguir, como decíamos, Jaime, un poquito cómo llega Víctor a esta dosis semanal. Bueno, pues llega, yo ya le había bicheado algún momento por ahí, pero nunca nos habíamos conocido personalmente. Y entonces en el último congreso de hoteleros de la Asociación Española de Directores de Hotel, compartieron él, Salvador Aparici, eh, Naira del Bless y todo liderado y moderado por nuestra querida Alicia Reina, pues una mesa redonda pues muy enfocado a las personas, ¿no? Entonces, cada uno de ellos soltó una pepita de oro súper chula y bueno, pues decidí que teníamos que tenerlos en el programa a todos, ¿no? Entonces a Naira la tendremos dentro de poquito, a Salvador le tuvimos ayer o antes de ayer, hicimos la entrevista con él y bueno, pues básicamente por ese motivo me encantó, conectamos, cuando salió él se iba corriendo y yo fui corriendo a darle un abrazo, a darle una pepita de oro y a proponerle pues que hiciésemos esa entrevista y 2 o 3 meses después pues estamos aquí. Ya os decía que coincidí en la mesa de la EDH, es decir, en el evento de la Semana de Oro, y esa mesa fue muy interesante, como bien comentabas. Y un poquito, si te parece, Jaime, por ir dando entrada a esta parte un poquito más de producto, ¿no? De proyecto en este caso, y ver ese camino de vida profesional de Víctor, a mí me gustaría preguntarle, Pero antes de la liderar, pregunta, que ¿sí? error mío, se me olvidó ponerlo en la escaleta, tenemos el concurso. Es verdad, tenemos el concurso de los 2 libros de Jaime Chicheri, ya lo sabéis. No sé si los llevas ahí, Jaime, para mostrarlos en pantalla. Correcto. Y El los gran libro tenemos, del coaching hotelero. Well, algunas veces creo, ya lo sabéis, al final del episodio, Víctor va a tener a bien compartirnos una pregunta de alguna de las temáticas que hemos tratado y todos aquellos y aquellas que acertéis o que queráis preguntarnos, pues oye, a través de redes sociales podéis contactar a Jaime Chichero o a un servidor y aquellos que acierten tener la opción de entrar en un sorteo de uno de estos 2 libros, así que ya lo sabéis, estar muy atentos, tomar buena nota y como decimos siempre, tampoco os agobiéis. Si no lo encontráis a la primera, siempre podéis rebobinar y volverlo a escuchar, que además esto siempre es un ejercicio muy saludable. Pues ahora sí, nos metemos en harina con la entrevista, las preguntas y un poquito, Víctor, liderando Urso Hotel and Spa, un hotel de 5 estrellas con altísima exigencia, sin lugar a dudas. Para ti, ¿qué significa ser anfitrión cuando diriges una operativa de un hotel de esta envergadura?
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias lo primero de todo, que solo he dicho muchas gracias, me encuentro muy bien. Gracias por la acogida, gracias a Jaime, evidentemente, por lo que me ha hecho sentir durante la comida y lo que me transmitió cuando me dio el primer abrazo. La verdad que es algo que en muy pocas ocasiones se recibe y las energías son muy importantes. Eh, Anfitrión. La palabra anfitrión, evidentemente, es que alguien llega a tu casa. Esa palabra podemos hablar con muchísimo significado y dar lo mejor que tenemos cada uno. El recibir a una persona, saber lo que le gusta, ir un paso más allá y poder, como mínimo, cumplir una expectativa de ese cliente, de ese huésped, o de esa persona que pasa y no nos conocía y que entra por la puerta, es para nosotros algo muy importante. Hemos estado hablando durante la comida de las conexiones humanas, que es tan interesante, tan importante y a la vez que puedes llegar a compartir y puedes llegar a disfrutar. En algunas ocasiones no, evidentemente, pero el porcentaje mayoritario y lo que te llevas a casa son de las partes positivas, o al menos en mi caso. Y el ser un buen anfitrión para mí es pues que la persona que cuando llegue eh, pueda recibir lo que está buscando y sobre todo, y lo más importante, que cuando se marche ya esté deseando volver, ¿no? Durante esta semana con alguna persona hemos estado hablando de una frase. Yo todos los lunes envío un informe a nivel general de todos pues los trabajadores para que sepan un poco qué eventos hay, si ha cambiado algún horario de nuestros puntos de venta, qué ocupación tenemos, entradas, salidas, ocupación, número de desayunos, un poquito de información de la ciudad también, Madrid, lo que se celebra, lo que no. Hablamos de los cumpleaños, de quién se incorpora nuevo, quién se marcha, por desgracia. Bueno, un poco de información y lo que hago es redactar un correo y en el cuerpo lo que hago es siempre poner alguna frase célebre, apoyado siempre pues, por alguna de las personas que nos han llevado a ser lo que somos, ¿no? De una manera optimista y positiva. Y en este caso me viene la reflexión porque está muy bien que un cliente repita y sentirnos orgullosos de esa parte, pero la parte de anfitrión, cuando ya no solamente repite, sino que trae a alguien para poder enseñarle y preguntar por ti, esa parte de anfitrión ya es el sumo, ¿no? Entonces, creo que un anfitrión no es solamente una persona que te puede dar un besamano, sino que va muchísimo más allá. Estoy muy de acuerdo con lo que comentas y al final es eso, ¿no? Es decir, al final es transmitir e ir más allá con esa experiencia, con esa personalización y de alguna manera no es tanto, creo yo, que es decir, que sea tu hogar el hotel, sino que es decir, al final de alguna manera que se convierta como en tu casa, pero que el hotel habite en ti. Es decir, no tanto yo voy a dormir a un hotel, sino que la experiencia que vivo ahí quede en mi recuerdo y que eso haga, por lo que vosotros hacéis en este caso, pues que los clientes os referencien y sobre todo decidan repetir y quedarse con vosotros. Y volviendo un poquito a esto, ¿no? Es decir, al final hablas mucho de la parte de cliente interno como la palanca real del negocio hotelero y que es así, al final es un negocio de por y para personas. Pero para ti, exactamente, ¿dónde empieza esa rentabilidad? Hay una rentabilidad muy importante que es la rentabilidad emocional, ¿no? Hemos llegado a un momento con el cambio de generaciones que no damos, por supuesto, ya nada. Estamos aprendiendo constantemente y hay una parte que creo que es prioritaria y es entender al equipo que tienes. Hay una parte muy importante y creo que vamos a hacer después una conexión porque el que una persona te transmita una serie de valores esenciales y valores esenciales para mí son respeto, compañerismo, ganas por hacer las cosas bien, ser optimista y esa ambición medida, no desmedida, eh, lo que hace es que el ecosistema, en este caso de Urso, sea, pues bueno, pues un ambiente laboral positivo, con ganas de hacer cosas y que la perfección la busquemos entre todos, pero que hay una parte muy importante que es el calor humano, ¿no? Si nosotros nos gustaría, o sea, si a nosotros cada vez que vamos a un sitio nos gustaría recibir una serie de cosas, ¿por qué no vamos a pensar lo mismo cuando una persona, un cliente, un huésped viene aquí y podemos llegar a ofrecer lo mismo? Es decir, que esa frase está
bastante metida en ese proceso de recepción de bienvenida al cliente, y tenemos que saber lo que él quiere para que nosotros podamos hacer realidad pues esos pensamientos que puede llegar a tener. Vienes de dirigir grandes estructuras corporativas. Hablábamos en la introducción un poquito de esas más de 30 aperturas, que eso al final te curte, ¿no? Porque además es un momento muy diferente del hotel. No es lo mismo una apertura con todo lo que conlleva el estrés, las cosas que suceden durante la misma, ¿no? A lo que ya es un hotel que está en marcha, que está rodado, que tiene otras necesidades, y eso un poquito hay que acompasarlo. Un poquito preguntarte, em, en un hotel como el que estás ahora, un hotel pues muy personalizado, pues bueno, que al final con mucho cuidado por los detalles, ¿cómo te acompasas a eso? Y lo digo, Víctor, un poco porque muchas veces, ¿no? Esa frase, creo que era de Peter Drucker, ¿no? Que la cultura se desayuna la estrategia y que al final podemos tener muchas estrategias en la cabeza o muchas ideas y muchos planes, pero luego hay una cultura propia del hotel, hay un estado de ánimo propio que va ligado al momento en el que se encuentra, el personal que forma parte, y a veces aterrizar en un proyecto, cuando vienes de otros proyectos muy diferentes, esa capacidad camaleónica que a veces tiene que tener un gestor, un director, de acompasarse al momento en el que se encuentra el hotel, escuchar muy bien antes que preguntar, o sea, o si hablo es para preguntar y apuntar muy bien qué necesidades hay para intentar acompasar al equipo y darle esa cultura o cambiar esa cultura por otra, porque bueno, las necesidades son así. Es decir, eso, Víctor, esa capacidad, ¿cómo la consigues y cómo lo gestionas? Y en el caso de Urso, un poquito, ¿qué ha significado para ti ese liderazgo? Yo cuando he llegado a estructuras que ya estaban, por ejemplo, ahora mismo, hoy cumplo 7 años aquí en Urso, casualmente. Y yo cuando llegué aquí lo que hice fue entrevistarme con cada persona que estaba trabajando en ese momento. Y les dije mis metas para ver lo que les parecía, y a partir de ahí llegar a construir, pues bueno, un futuro en el cual, pues bueno, veo reflejado en ese sentido, ¿no? Todavía no hemos llegado, pero evidentemente las metas están, hay algunas a corto plazo, a medio y a largo plazo. Y yo les dije a todas que quería ser el mejor hotel del mundo, que si había uno, porque no éramos nosotros, ¿no? Pero también les dije una cosa a cada uno, que quería ser el mejor hotel del mundo, pero con el mejor equipo del mundo, y que qué iban a hacer cada uno de ellos para poder conseguirlo. Hay mucha gente que se acuerda de esa entrevista y se han dado cuenta del porqué, ¿no? Yo cuando hago una entrevista a las personas cuando llegan aquí y han pasado el filtro, recursos humanos, el jefe de departamento, su directora, y después igualmente me entrevisto yo con ellos, lo que les hago es una pregunta. Y esa pregunta es que si son buenas personas. Esa parte para mí es vital, porque evidentemente si tú quieres ser algo en la vida, sobre todo lo que tienes que hacer es tener un respeto por el trabajo que haces y sobre todo por las personas con las que lo compartes. No es lo mismo, evidentemente, en una estructura que ya está con una serie de directrices marcadas, con unas visiones por parte de propiedad bien definidas, pero si tú has hecho la entrevista, en este caso cuando yo conocí a la propiedad actual, coincides al 100% con todas las visiones, ves además que hay una proyección y esa ilusión y ganas te acompañan, pues dices, vamos a por todas. Y así ha sido. Hoy cumplo 7 años y la verdad que está siendo muy, muy, muy interesante el poder hacer cada día distinto del anterior y del siguiente. Qué importante es esa transparencia y esa honestidad con los equipos, ¿no? Y como bien dices, muchas veces, a veces, no voy a decir el error, pero a veces quizás lo que nos lleva a confusiones en esas capas iniciales, que es ese proceso de selección, saber leer y entender si ese perfil profesional encaja en lo que nosotros estamos buscando y se acompasa un poco a los valores de marca y a la idea que tenemos de negocio para que también, pues eso, se sincronice bien con los equipos y funcione. Y al final también creo, pienso yo de alguna manera, que hay que, o nos enfocamos muchas veces en lo que son las famosas hard skills y soft skills, pero luego hay una parte personal que a veces olvidamos, y es que las personas, pues oye, tienen una vida fuera del empleo y que a veces, pues oye, puedo pasar por una situación familiar compleja, pues oye, me estoy separando o tengo familia
familia o gente a mi cargo. Bueno, al final todo eso hay que tenerlo claro en la coctelera para que al final todo esto funcione como pues es una muy buena orquesta, todos los instrumentos muy bien afinados. Víctor, al final hay KPIs que conocemos y que dominas, pues oye, podemos hablar de cuentas de resultados, podemos hablar de vidas, de GOPs, etc. Pero, ¿por qué crees tú que muchos directores se esconden detrás de los números para no hablar de las personas? Hay una parte muy importante que es la parte administrativa, que evidentemente hay que sacarla y que además hay que llevarla a cabo de una manera pues, numérica. Los números no mienten, es decir, si tú has sacado un GOP positivo, evidentemente es porque has hecho una buena gestión a nivel de gastos, pero hay una parte muy interesante que es cuándo se tiene que hacer esa parte. En alguna ocasión, algún cliente, y digo en alguna porque han sido varias cuando me han comentado y me llama mucho la atención, y me han dicho que si no tenía despacho. Y yo mi respuesta ha sido que sí, que estaba sentado en él. El lobby es mi despacho. Yo si no sé lo que quiere el cliente, no puedo realizar una estrategia, ni un plan comercial, ni el plan de actuación, ni saber en qué me tengo que gastar más dinero o menos dinero. Si yo tengo que poner, como ocurre, por ejemplo, aquí en Hotel Urso, hacemos tardes de piano, ¿no? De 7 a 10 de la tarde y son 7 pianistas lo que son en total. Y además son 7 pianistas que no toca uno cada día, sino que, bueno, los vamos alternando y vamos variando un poco, sabiendo el tipo de cliente que tenemos y la orientación, la edad, la franja horaria, lo que se suelen tomar. No es una medición. Esto yo me lo perdería si yo estuviera detrás trazando una estrategia numérica a nivel de ingresos y gastos sin conocer las áreas y, sobre todo, la información que me da cada persona que está trabajando en ese área. Si yo no sé realmente que el señor Pérez toma 6 copas de cava y que el consumo de cava es gracias a solamente el señor Pérez, diría, hay que poner 7 cavas más. No, o sea, lo que yo tengo que hacer es al señor Pérez nunca quitarle el cava, pero no poner 7 cavas más, 7 distintos en la carta para tener un stock y un inmovilizado. Todo esto lleva a que no es que seas mejor o peor porque estás fuera, porque estás dentro o porque, como en mi caso, intentas despedir y recibir a los clientes. Las formas de dirigir y gestionar o incluso liderar son muchísimas, de las cuales en cada proyecto tienes que saber hacia qué orientarte y cuándo. El trabajo administrativo, evidentemente, es muy elevado en todos los hoteles. La gestión del correo es infernal. Yo ya les he dicho que cada vez que vea un correo de gracias me voy a ir al despacho ahí a volvérselo a decir, ¿no? De una manera amigable, pero evidentemente lo que tenemos que hacer es estar fuera, estar con los clientes, interactuar con ellos, saber qué quieren, qué no quieren. A lo mejor tu idea, como ha ocurrido hace poco con un domingo de ponche, tardes de ponche los domingos por la tarde, no es que sea un fracaso, pero hay que saber poner la balanza si el cliente quiere cosas nuevas. Nosotros hablamos mucho de Madrid, Urso es Madrid, los proveedores alcanzamos un 54% de proveedores locales reales. Entonces, eso que transmitimos, saber que llega y que además dan valor. Estábamos hablando justo en la comida que las alcachofas que nos hemos comido vienen con una carretilla desde el mercado Barceló, que está delante. ¿Tenemos que hablar de sostenibilidad por eso? Yo creo que el apoyo al comercio local tiene que ver y no tiene que ver mucho con una energía renovable que nos inyecta la energía, ¿no? Sí, digo, pero todo lo que conlleva y todo lo que queremos desarrollar con nuestro público, qué mejor que lo valoren ellos y que nos digan lo que sí debemos de apostar y lo que no. Entonces, números sí, números no, tiempo en el despacho, tiempo fuera. Dependiendo del tipo de hotel, necesitamos estar mucho más en un sitio que en otro y en este caso, y en los anteriores en los que yo he estado, siempre he tenido que estar más fuera por este motivo y porque me gusta tomar unas decisiones siempre de la mano con el jefe de departamento y la persona que está esas 8 horas en esa zona en especial. Me siento muy identificado porque en mi etapa de dirección, en los hoteles que estuve, no hubo nunca un despacho. El despacho estaba dentro de la propia recepción, prácticamente al lado del recepcionista de turno, o muy, muy cerquita, es decir, nunca lejos.
y aunque a veces puede ser un poco, bueno, no te permite a veces concentrarte todo lo que quieres para ciertas cosas, pero sí te das cuenta, y yo creo que viene también en parte de Víctor esto, porque hemos estado mucho tiempo, o sea, hemos pasado por las puertas de base, es decir, conocemos la casa o las casas desde dentro, sabes que las conversaciones se tienen en recepción o en el lobby, ahí pasan cosas, podemos detectar problemas, tendencias, sugerencias, si hay muchas o pocas llamadas de algo, ¿no? Es decir, al final siempre estás muy pendiente y creo que los directores todavía creo que falta normalizar el hecho de salir y bajar a desayunar con tus clientes, ¿no? Caramba, oye, y saludar, oye, que aproveche, es decir, además de que te sirve un poquito de ver cómo está puesta la puesta en escena del desayuno, ver un poquito quién está desayunando, qué tal está, o pasarse por el lobby, preguntar, es decir, esa visión un poco más comercial también que hay que tenerla del director y no tanto un poco pues vivir de espaldas al negocio escondido en un despacho, ¿no? Y es como una figura que sí, que habrá un director, pero que darse a ver más, darse a conocer, y es un poco lo que creo que ha pasado en el mundo de la cocina en los últimos 20 años. Es decir, los cocineros antes vivían muy de puertas hacia adentro y ahora todos están fuera. Es decir, todos salen a hacer show cooking, todos salen a mostrar lo que hacen, a explicarlo. Entonces, falta un poquito más de comunicación y más de salir a explicar, a escuchar, apoyar a los equipos también cuando lo necesitan, por supuesto. Y creo que eso gusta también y al final también somos embajadores del proyecto, dando ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que se busca. Preguntarte, Víctor, Urso, sin lugar a dudas, habéis conseguido un reconocimiento internacional muy merecido, ¿no? Sin perder vuestra identidad, vuestra esencia. Em, ¿Qué decisiones comerciales no has tenido que tomar o no has querido tomar para proteger la experiencia y al equipo, por supuesto? Esto me lleva a hitos en los que hemos pasado aquí en Urso, ¿no? Hemos pasado crisis, hemos pasado pandemia, hemos pasado un apagón. Bueno, hay varias cosas, incluso no escritas, ¿no? Que hemos pasado y que nos ha ayudado a crecer. Pero hay una muy importante y es creer en los demás, ¿no? Durante la pandemia, durante esos 100 días que estuvimos cerrados, fue algo bastante anecdótico porque fue lo peor y lo mejor que pude hacer en mi vida profesional, laboral, y es cerrar un hotel, evidentemente, que sí que he cerrado alguno, pero más que nada porque la propiedad ha decidido que se terminaba esa explotación, pero la pandemia sabiendo todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Todas las vidas, evidentemente, que no se van a recuperar y que fueron momentos muy, muy difíciles. Yo aquí, la decisión que tuve con la propiedad y que les propuse para ver lo que les parecía, eran que evidentemente pues llamamos a cualquier empresa certificada y profesional de seguridad y que teníamos 24 horas aquí una persona, o que pudiéramos tener aquí a la directora comercial, a la jefa de recepción, mantenimiento obligatorio, evidentemente, para mantener el edificio, y a mí, con un ajuste de sueldo, etcétera, y que llegáramos a un acuerdo para que pudiéramos estar nosotros aquí. La propiedad confió en nosotros y el motivo principal era porque cada vez que llamaba un cliente, nosotros cogíamos el teléfono. Cuando cogíamos el teléfono, el cliente además dábamos nuestra posición, nombre y apellidos, y le decíamos que lo primero que no se preocupara, que no íbamos a jugar con su dinero, que para nosotros era muy importante la situación que estábamos viviendo ahora a nivel mundial y que cuando esto pasara, que íbamos a estar aquí para que pudiéramos disfrutar de lo que ellos estaban esperando en ese mismo momento, ¿no? Yo incluso tenía un viaje para ir a Nueva York y no pude ir con los pasajes y con todo, o sea que fue algo que también me afectó a mí, ¿no? La frustración, las ganas de intentar hacer las cosas de otra manera, llevar a un nivel por encima para que no te afectara, haciendo ejercicio en casa, etcétera, ¿no? Todo lo que hicimos, al pobre perro estresarlo y sacarlo 6 veces al día para poder ver la luz, esas cosas. Llegó un momento que yo dije, bueno, digo, ya creo que ha pasado 45 días, era 1 de mayo, ya el 2 de mayo propuse a la propiedad poder reabrir el hotel haciendo pues un business plan, haciendo un presupuesto, una cuenta de resultados aproximada como tal. Me dijeron que, bueno, estuviera ahora mismo atento a lo que tenía que estar, al tema de la seguridad,
pero seguridad a nivel higiénico-sanitaria, ¿no? De todo lo que ocurría y demás, que me formara en ese sentido para que cuando pudiéramos abrir, pues supiéramos todo lo que teníamos que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les propuse en esta fecha tan icónica del 2 de mayo que en un mes les hacían una propuesta y en ese mismo momento, el 2 de junio, les dije que los valores, la propuesta que teníamos, hacia dónde podíamos ir y me dijeron que sí, confiaron en mí y recuperé en la apertura a un 65% de la plantilla abrimos el 22 de junio y en el mes de septiembre estábamos el 100% de la plantilla activa. Fuimos uno de los primeros hoteles en reabrir, de 5 estrellas de cualquier categoría, evidentemente. Fuera todos los hoteles que sirvieron e hicieron un ejemplo a todos, cediendo sus instalaciones, siendo hospitales y acompañando un poco al cuerpo, tanto de seguridad como de salud, ¿no? Pero nosotros cuando reabrimos dijimos, ¿hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer? Sabemos que semana a semana cambiaban los horarios de apertura-cierre de los puntos de venta. Sabemos que nos decían las distancias de las mesas que ahora son 25, 50 centímetros, 32, con lo cual era bastante difícil llegar a poder hacerlo, pero no había ningún problema porque todos estábamos alineados y queríamos el mismo resultado, ¿no? Salvaguardar y respetar la seguridad de nuestros clientes, pero no perder esa magia para que el cliente pudiera evadirse y que pudiera estar en un hotel como Urso, ¿no? Conseguimos abrir más las puertas de Urso a Madrid. Nos utilizaban y nosotros nos dejábamos usar como un resort urbano, en el cual venían y, claro, 24 horas está abierta la cocina. Teníamos un spa, teníamos el restaurante, teníamos el lobby con actuaciones en vivo, teníamos, ¿no? Y fue poco a poco, cuando se fueron relajando las cosas, lo único que diferenciaba a Urso era tener una mascarilla, que evidentemente esa mascarilla, pues bueno, intentamos traerla como siempre intentamos hacer, que se fuera construida en España, en Madrid o en España, y al final la tuvimos que traer de fuera por seguridades, em, eh, por buscar esa CE, esa seguridad, esos parámetros para poder respetar lo máximo posible y que no hubiera ninguna diferencia en el suelo, ni pantallas de plástico, ni señales en el suelo, y de hecho de ahí nos ganamos salir en muchas publicaciones como qué pasa en Urso si no pasa nada, ¿no? El cliente llegaba y hasta casi teníamos que poner a una persona para recordar el uso de la mascarilla. Con lo cual, dentro de lo que es la evolución de darnos a conocer, de poder hacer llegar a todos los clientes todo lo que intentamos, ya no solamente ofrecer como un negocio, sino vamos a intentar realmente que el cliente no pierda esa magia y que pueda llegar a disfrutar de estas sensaciones. No no doblamos turnos, no pusimos coto al lobby diciendo caben 6 mesas más, podíamos utilizar los salones que a lo mejor nos utilizaban para poner más posiciones. Hay una parte importante de la propiedad que es salvaguardar lo que es nuestra huella, ¿no? Todo lo que hagamos nosotros se queda una huella, negativa o positiva. Esa huella positiva que se queda es si nosotros hacemos bien las cosas, con resiliencia, con empatía, pero ya no solamente con las personas, sino con el lugar en el que estamos. Está muy bien que nosotros reciclemos, pero si no nos aseguramos que ese reciclaje es real, tenemos un problema. Nosotros hemos ido a las propias plantas, a los vertederos, para poder ver que estaban llevando las cosas y en ese momento proveedores que se quedan un poco extrañados, ¿no? Que el ir un paso más allá crea desconfianza, pero nosotros era todo lo contrario. Y lo que queríamos es que los clientes supiéramos que están 100% seguros, que el cliente además la confortabilidad no la perdía, que evidentemente la idea de negocio tampoco la perdía ningún empleado que somos aquí ya 110 en el hotel, pero que en ningún momento el cliente tuviera que verse pormenorizado porque nosotros buscáramos un resultado mayor.
Con todo lo que nos has contado, Víctor, esta parte un poco pues, más de proyecto, explicando pues, cómo es o han sido o son estos 7 años y más que vienen por delante en Urs Hotel and Spa, todo el trabajo que se ha realizado, no solo en infraestructura, en protocolos, sino en el trabajo diario con el personal interno, con el personal propio, cuidando a cada uno de los clientes, entendiendo bien qué necesitan en cada momento, acompasando a sus necesidades la oferta del hotel sin perder esa magia, ese encanto y, como bien dices, incluso en momentos tan complejos, ¿no?, como fue la COVID y todo lo que conllevó en el sector, pero que fue un sector proactivo, que muchos hoteles abrieron pues, para que pudieran ser hospitales. Además, como bien dices, un momento en el que la hostelería tuvo que cerrar sus puertas, los hoteles tuvimos esa oportunidad incluso de abrirnos un poco a la ciudad y seguir siendo parte del proyecto. Yo, por finalizar, en una última pregunta, me gustaría saber tu punto de vista y si hacemos una mirada a futuro, 5 o 10 años, ¿qué tipo de dirección o dirección general hotelera crees que va a quedar fuera de juego? Es decir, la mirada un poco, y ahora vendrá esa parte más personal de Jaime, ¿no?, con la hotelería consciente, pero, eh, ¿qué no debe hacer un director si quiere perdurar en los próximos años? ¿O qué debería hacer y trabajar uno que, como tú bien, eres caso y ejemplo, ¿no? Es decir, que se ha forjado en la experiencia, en la actividad, en querer, en aprender y, como decíamos al principio, ¿no?, que muchas veces el éxito no es una casualidad, es un trabajo profundo. ¿Qué crees tú, que hay que hacer o que deberían hacer? Ya te digo, los para que no quedarse de fuera de juego, los que no quieran quedarse fuera de juego, y sobre todo para los que vienen, ¿no? Ese impulso, esa motivación para decir: "Oye, esto es un poco a dónde va este sector", y es eso lo que tenéis que trabajar. Lo primero, estar en las crestas de todas las olas, de todas las pleamares y todo lo que puedas llegar a formarte, a construir, a poder desarrollar, ¿no? Hay muchas tendencias, hay muchas acciones que se pueden llevar a cabo, hay muchos perfiles de clientes, intentamos personalizar al máximo, pero al fin y al cabo la evolución un poco de los años nos ha llevado que las generaciones anteriores trabajan de una manera. Nosotros hemos intentado coger esa parte tan importante como pues, acabas de enumerar, ¿no? De trabajar. Aquí yo creo que nadie puede ser un coco, alguien que sea alucinante, alguien que lo veas y digas, wow, qué super ideas tiene y cómo gestiona y qué líder es y cómo lo puede llegar a hacer. Yo creo que te tienes que ser un poco camaleónico, ¿no? Creo que la palabra exacta es dónde estoy, qué hago y en qué fecha estoy, ¿no? Mi forma de gestionar no es la misma en invierno que en primavera, por ejemplo. No es la misma que si hay unos eventos importantes como Fórmula 1, ESMO, Bad Bunny, etcétera, etcétera, que en una temporada baja. Creo que la parte de aprendizaje debe de ser algo muy importante a tener en cuenta y que de aquí a 10 años pues no digo que vayamos a estar gestionando hoteles en Marte, pero de aquí a 100 años sí. Entonces, no hay que parar quieto, hay que ser inquieto. De alguna manera lo que tenemos que hacer es alimentarnos cada día de diferentes acciones que se pueden llevar a cabo para no cortar y pegar, que eso lo hemos comentado durante la comida, pero sí para poder mejorar. Hay en muchos lugares del mundo que siempre, cada vez que nos dicen Madrid, ¿cómo habéis subido los precios? Y le digo, vale, ¿con qué nos comparamos? Y dicen, bueno, pero antes vendías a 300 euros, ya vendes a 500. Digo, vale. La hotelería a nivel nacional, ¿con qué destino nos podemos comparar? Urbano, o sea, vamos a intentar ser Madrid y la extrapolamos no sé, a un París, a un Londres, a Roma, Berlín, ¿dónde la llevamos? ¿Qué precios tienen? ¿Qué número de empleados tienen versus cliente? ¿Qué oferta gastronómica tienen? ¿Qué horarios tienen? ¿Cuándo come y cena la gente? ¿A qué hora llega la gente al hotel? Claro, si nosotros queremos hacer un modelo de gestión y replicarlo, creo que ahí las grandes cadenas sí que tienen que decir, no es lo mismo un cliente en Roma que en París, que en Madrid, o que en Lisboa, o que en cualquier otro lugar, que no solamente digo esas capitales, porque existen muchas más, ¿no? Pero de aquí a 10 años, ¿cuál sería el paso de un director de hotel?
mucho tienen que cambiar las cosas para que cualquier instrumento pueda llegar a poder llegar a dar alas y decir, bueno, la IA también podría llegar a gestionar, por supuestísimo, las herramientas digitales están creciendo por delante de nosotros y ya lo hemos visto en muchas películas anteriores. Viajes a la Luna sí que ya son posibles. Bueno, no son posibles, pero todo lo que es estratosfera con mi amigo Calleja ya ha sido posible, ¿no? Esa otra parte, la que nos estamos dejando, la parte de valores, la parte de la sociedad está cambiando. Bueno, está cambiando, pero está cambiando toda un porcentaje. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos mantener? Entonces, esa parte, volvemos otra vez al ser humano, a las relaciones, a por mucho que ahora digan que a partir de 16 años vas a poder ver las redes sociales y que los niños, nosotros hubiéramos sido iguales. Si hubiéramos cogido el móvil, la tablet y lo hubiéramos devorado. Pero ¿qué hay que hacer? Educar. Educar, educar y educar y tratar de dar valor a lo que tiene y dejar la inmediatez para dar un paso real un poco más al frente y dar valor a las cosas bueno, que como estamos haciendo ahora, que estamos compartiendo cosas que me siento orgulloso porque hayáis contado conmigo para decirla, pero sobre todo porque queda, lo explicas y si un porcentaje pequeñito dice, bueno, el tío este de la gomina ha dicho muchas cosas, pero algunas las ha dicho bien, pues con eso me conformo. Pues, Víctor Vacas, muchísimas gracias por compartir, este conocimiento, experiencia personal, vivencia profesional, en esta área más de proyecto. Y ahora, por supuesto, le paso el micro a nuestro querido Jaime Chicheri para entrar en esta parte más personal, espiritual, ¿no?, de la hotelería consciente, que ya Víctor ha apuntado algunas ideas al final y que creo que son muy interesantes. Y estoy convencido que parte de la conversación que ya ha apuntado durante la comida, traeréis a la mesa, nunca mejor dicho, para maridar, para seguir coordinando esta conversación. Así que todo tuyo, Jaime. Muchas gracias, Dani. Víctor, yo tenía preparado un guión, pero después de esta comida que hemos tenido, ¿no? Y después de toda esta entrevista, ¿no? Y todos los inputs que he obtenido, la he cambiado totalmente, ¿no? Y creo que, bueno, va a ser más espontánea y más bonita y más interesante porque creo que hay cosas que has compartido que son mucho más potentes que lo que tenía escrito. Me ha gustado mucho la historia que me has contado, ¿no? De cómo de Zaragoza, pues de repente alguien te descubrió porque tú te permitiste ser descubierto, hiciste el trabajo que había que hacer, ¿no? Le decían una frase célebre de Picasso, ¿no? Eh, qué suerte has tenido en toda tu historia, ¿no? Dice, no sé si he tenido suerte, pero sé que me ha pillado trabajando, ¿no? O era con la inspiración y luego la adaptaron a esto. ¿Cómo ha sido la historia de Víctor para llegar a dirigir este hotel que es una maravilla? ¿Y qué gran consejo podrías dar a alguna persona que quiera parecerse a este director engominado? Bueno, hay dos partes. Una de ellas, los modelos de estudios han cambiado. Ahora mismo hay grandes universidades y centros de estudio que hemos compartido incluso, en los cuales te forman, hacen en lo que es esos centros de estudios, pasan por distintas fases, incluso empiezas en la plonge limpiando, pasas un poquito a conocer la cocina, de ahí pasas a sala, te pones un poco a intentar coger los palillos con un tenedor y una cuchara, que hemos compartido también, o pelar una naranja en el aire o muchísimas cosas, ¿no? Y después esta otra parte en la cual te dan también muchas herramientas. Claro, estamos hablando antes de los años del año 2000, con lo cual ya ha llovido un poquito y que es distinto, ¿no? Y a mí me dieron la posibilidad, todo lo contrario, los profesores que eran muy activos estaban trabajando fuera de lo que es las clases en distintos lugares, me dieron la posibilidad de trabajar como camarero y cocinero en restaurantes puros y duros de bodas, banquetes y comuniones, en la cual llegabas a tener rangos de 80 personas, con lo cual ahí aprendía la gestión a nivel
triveloz, era tremendo. De ahí había la cara totalmente opuesta, que era un restaurante gastronómico en el cual hemos compartido, que fue la primera vez que tendí un puro con 2 tenedores. Y pude llegar a fidelizar a ese cliente imposible que nadie llegara a su nivel. Cuenta un poquito ese detallito, que me parece muy interesante. Pues en una ocasión, en un restaurante que estuve trabajando en Zaragoza, en La Ontina, fue muy divertido porque esa persona que llegó, pues bueno, era una persona muy especial, un cliente muy especial que venía con su mujer y que debería de tener, pues imagino que varias personas de servicio en su casa. A la cual cuando llegó, pues el maître me dio la gran oportunidad de poder llegar a lucirme. Lo único que era en dos fases, es decir, una parte era o me iba a lucir u otra me iba a eclipsar, ¿no? El cliente llegó, evidentemente pues me tiró el abrigo, etcétera, se sentó, esperó a que yo le acomodara la silla igual que a su señora, empezó un poco la toma de comanda, pues como que querían compartir, etcétera, tal cual. La verdad que de una manera un poco altiva, yo de esa manera resiliente, sí, yo soy el servicio, lo tengo claro, igual que lo tengo ahora mismo, y entonces evolucionó la comida hasta que ya, el término de todos los platos, yo le ofrecí, porque es antes del año 2000, la posibilidad de fumarse un puro en el establecimiento. Cuando yo le ofrecí esos puros, el cliente fue a cogerle y dije, un momento, y poco más que no para llamar la atención, sino para poder transmitirle que me gustaría poder encender el puro, y la respuesta suya fue deshonesta y le dije, no, digo, permítame un momento, cogí un quemador, calenté el puro, calenté lo que es, le corté la vilota, la vitola, etcétera, pum, 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 y se lo di. Y el cliente se quedó tan impactado que dijo, a partir de ese momento, el único camarero que quiero que me atienda en este restaurante eres tú. Entonces, bueno, son cosas que son detalles que se te marcan a lo largo de la vida y que recuerdas continuamente y lo que digo también, que nosotros somos el servicio y que tenemos que intentar llegar a sorprender al cliente, y en este caso lo pude hacer. Muy bien, y después de esa historia, luego hubo una evolución hasta llegar hasta aquí, ¿no? Total. Sido... Bueno, después de terminar los 5 años de hostelería y empezar la carrera de turismo, hice las prácticas que ahora parece que son muy fáciles, pero hace años yo entré a hacer prácticas en un hotel a través de la propiedad del hotel, y a través de él, con una carta de referencias, me pudo presentar al director, y cuando hice la entrevista con el director me contrataron de becario, que no se cobraba nada, evidentemente, porque tú vas a aprender, ¿no? Que no quito que ahora se pague, porque gracias a Dios en ese sentido podemos tener incluso, aparte de gente que trabaja a nivel nacional, gente que puede desplazarse a nivel internacional y que tiene ese sueldecito para que pueda llegar a costearse, ¿no? Su vida como tal. Entonces, de ahí pasé a correr turnos de noche y tardes, un poquito como auxiliar de recepción, y una noche vino pues un director de Madrid, de la cadena donde trabajaba. Le hice el check-in normal, lo que pasa que, pues bueno, desde pequeñín siempre me ha gustado ir un paso más allá. Y en su siguiente visita, que vino otra vez a Zaragoza, pues ya le tenía, sabía lo que se había tomado en el minibar, pues le puse doble lo que se tomó en el minibar. Tenía todos sus datos, no hacía falta explicar la LOPD de esos años horrorosa, que tenía que firmar no sé cuántos folios tal cual, pues lo tenía todo puestecito, su llave, etcétera. No se preocupe, el coche ya se lo guardaremos. Y este director se sorprendió mucho y me dijo, es la segunda vez que vengo. Y yo, sí, digo, señor, digo, pero yo lo tengo aquí, digo, porque creo que... Entonces, esta persona llegó tarde, se fue a dormir, pero al día siguiente me dijo, ¿a ti te gustaría venirte a Madrid? Y yo le dije, digo, bueno, digo, no estaba en mis planes, digo, pero la verdad que ¿por qué no? Digo, pero bueno, digo, déjeme, digo, porque soy muy familiar y quiero hablarlo con mi familia. Lo hablé con mis padres y mi hermana y me dijeron, ¿tú verás? Y yo dije, pues yo veré, y acepté. Entonces me dio la posibilidad de ser ayudante de recepción en un hotel en Madrid. De ahí pasé responsable de grupo, responsable de crédito, recepcionista, y me dieron la oportunidad de hacer la primera apertura de un hotel en Madrid. Entonces de ahí hice la recepción de obra entera, que fue muy dura, con morrera, fiebres, etcétera, y además la propiedad venía muy a menudo... morrera? Una morrera es una calentura. Vale, una calentura. En Zaragoza le decimos morrera. Entonces abrimos el establecimiento entero, 8 salas de reuniones, etcétera, un hotel de más de 100 habitaciones, muy divertido.
Y de ahí me dieron la posibilidad a los 2 años de abrir otro hotel, ya en la finca, mucho más glamuroso, más bonito, más o sea, empresarial, pero con capacidad de poder hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces ya era pues, el asistente, el director general, que seguía siendo el jefe de recepción, pero que bueno, que en ese sentido sí que la evolución era muy positiva, ¿no? De ahí cuando ya, pues bueno, quería más, necesitaba más y quería ir a desarrollar más, lo que hice fue directamente es pedir. Oye, me encantaría visitar las cuentas de empresa, oye, me encantaría ir a un roadshow, oye, me encantaría... Y me dijeron, no hay más. Y me dieron la oportunidad con 25 años, 26, de hacer una apertura en nuestra cadena, en este caso en Segovia, como director general, ¿no? Es decir, yo con 15 años empecé a trabajar como camarero cocinero y con 26, durante 11 años estuve trabajando todo lo que es todos los departamentos. Con 26 años abrí mi primer hotel, además aperturado, gracias a que hice 2 aperturas anteriores. Ahí tuve la posibilidad de tratar a los clientes como a los proveedores. Entonces, claro, ¿qué ocurre? El pedido de los colchones vino mal, 2 trailers los eché para atrás, claro. Tenía el contacto, con lo cual se solucionó. Innumerables pedidos, un montón de problemas, las decisiones que se habían tomado eran distintas porque... pero gracias a toda esa etapa pasada de esas 2 aperturas en esta otra cadena, pues, tuve la posibilidad de poder salir, de abrir en 11 días el hotel y de poder disfrutar del acueducto de Segovia de las habitaciones. Entonces, de ahí ya 2 años vuelvo a cambiar de hotel, 2 años y medio, y más o menos durante estos 20 años hasta la fecha, que llevo 7, en el resto de hoteles he estado en un periodo de 2 años y medio o 3. Tuve un salto entre medias, entre aperturas y demás, de ser director general de operaciones también, de una cadena en la cual era toda la costa desde Levante hasta el Algarve y a nivel internacional. Y después de eso hice una consultoría con hoteles y después de eso ya dije, bueno, te hay que aprender un poco de lujo. Di 2 pasos para atrás, me fui como director de operaciones de un hotel aquí en Madrid de 5 estrellas, me enseñaron el lujo, hice un trabajo inmersivo con muy pocos días de descanso y menos horas de sueño y cambié otra vez y después me encuentro aquí en Hotel Urso. Hay quien te llama la esponja, ¿no? Hay quien me llama la esponja. Hay clientes que me llaman esponja, sí. Hay por ahí speakers que son gente maravillosa y que cada vez que vienen les voy a abrazar y les digo, dame tu energía, digo que quiero algo de ti, ¿no? Digo, a ver si me quedo algo. Qué maravilla. Oye, ¿y cuál es ese consejo que le darías a ese chaval que está, pues yo qué sé, empezando, a lo mejor empezando a estudiar o empezando sus primeros hoteles para que sigan un camino pues, similar al tuyo? Lo primero de todo, que esto en la profesión en la que estamos la tienes que sentir, la tienes realmente que amar, porque esto es como un matrimonio, tienes un pasito, todo el amor o todo el odio, ¿no? No hay partes grises, hay partes blancas y negras. Esto es lo primero que siempre suelo decir, ¿por qué? Porque en el momento que empiezas a evolucionar, a pasar etapas, a solventar problemas, bueno, sin ir más lejos, es decir, si yo no hubiera pasado todo lo que he pasado, el día del apagón hubiera tenido un problema. Fuimos uno de los pocos hoteles en Madrid, bueno, en Madrid y en el resto a nivel nacional, que siguió teniendo luz. Ningún cliente, todo lo contrario, ningún cliente nos tuvo que decir ni llamar la atención. ¿Y por qué teníais luz? Porque redimensionamos el edificio, tenemos un grupo electrógeno, que es otro TOC de los que tengo, ¿no? Me gusta tener o intentar tener con el equipo todo, no controlado, pero sí que todos los feedbacks los tengamos un poquito de una manera constante. En este caso, maquinaria, el jefe de mantenimiento es un crack, con lo cual es muy fácil trabajar con él y todo lo que le voy diciendo y intentar pincharle para poder evolucionar y ser más eficientes energéticamente y demás, pues él me aporta un poco de esa información para además aprender, porque en muchas ocasiones creemos que lo sabemos todos y no sabemos nada, porque no somos especialistas en todo. Entonces,
esa parte, el poder redimensionar el hotel con una serie de mangueras distribuidas para cámaras, para puntos esenciales, bajar diferenciales de lo que no se usa y que la situación de calidad del hotel no caiga, la hicimos posible. De hecho, nos dimos pues casi 1000 servicios desde las 3:30 de la tarde, que la gente evidentemente ya, la que no se fue a casa, empezó a ser como somos nosotros, un país que nos gusta disfrutar. Y el primer cliente me acuerdo que cuando llegó dijo, un café, y le digo, ¿se puede tomar el mejor cóctel del lugar? Y dijo, pues no voy a decir la marca, pero pues me pones un ron con Coca-Cola. Y a partir de ahí evolucionó hasta que, bueno, el teléfono quemaba, porque incluso había cargos muy elevados de Estado en Madrid que se iban enterando que Hotel Urso aquí no paraba la actividad porque necesitaban, pues, por seguridad, pues, alojarse, comer, cenar, tener un espacio privado y una serie de cosas. Entonces, bueno, aquí fue posible, la magia continuó y el cliente que estuvo aquí, incluso hay muchos vídeos y anécdotas hechas en las cuales compartí porque me emocioné un montón de algunas de ellas y que, bueno, es algo que tienes que tener, ¿no? O sea, esa pasión, esas ganas, ese saber hacer, esos momentos tan críticos cuando lo vas a poder conseguir y que si lo haces posible, entonces poco queda ya de poder tocar algo etéreo o algo mágico, ¿no? Y nosotros aquí pues nos encanta hacer magia. Qué maravilla. Has hablado del consejo, o sea, la pregunta original, luego esta historia ha sido maravillosa, pero la pregunta original era ¿qué consejo le darías? Y yo he recibido que decías que si entras en este sector tienes que amar el sector, ¿no? Y me ha venido el pensamiento, que lo he escrito por aquí, que solo hay un tipo de cosas que se pueden amar, y son las cosas amables. De ahí vienen las cosas, la palabra amar, ¿no? Y bueno, amable viene de amar, ¿no? Y entonces me ha venido justo lo que estábamos hablando en la comida, ¿no? Que tenemos que hacer que este sector sea amable para que las personas la amen, ¿no? Entonces me ha gustado mucho. Te voy a hacer una pregunta que no podría ser más iterante, más actual, ¿no? Porque es que es respecto a algo que acaba de ocurrir ahora y además 2 veces. Estamos tú y yo en una habitación maravillosa de este maravilloso hotel y de repente han llamado a la puerta, ¿no? Alguien ha llamado a la puerta y han abierto y han cerrado porque han visto que había alguien. Y yo digo, wow, aquí hay algo, ¿no? Porque esta habitación alguien tiene que comunicar que estamos aquí y tal, pero lo hemos pasado por alto los dos y de repente ha pasado una segunda vez, ¿no? Y esa persona que ha llamado, pues se ha entrado, ha asomado la cabecita y ha dicho, aquí está pasando algo y se ha ido. Entonces yo a ti te veo como director, que tu labor es coordinar, liderar, hacer que todo salga perfectamente y de repente en una entrevista pasa esto, ¿no? Y entonces yo pienso pues en los diferentes Jaimes que han existido, ¿no? Que he dirigido equipos y tal. Hay un Jaime dentro de mí que en el pasado, pues después de la entrevista hubiese salido y hubiese arrancado cabezas, hubiese hecho multitud de cosas, ¿no? Ahora hay un Jaime que sigue siendo ese mismo Jaime, pero observa que hay algo que sube y dice, no, ya no eres ese. Y entonces lo gestiona de otra manera. Entonces, cuando estás en la entrevista con Dani, he visto que este hotel tiene unos valores, ¿no? Que son respeto, compañerismo, hacer las cosas bien, ser optimista y calor humano. ¿Cómo es esa gestión? Es decir, cómo, cómo se gestiona eso en un hotel con estos valores? ¿Cómo se gestiona el fallo? Correcto. O sea, cuando hemos estado hablando y la pregunta cuando entra una de las personas para hacer esa revisión de habitaciones como tal, la primera sensación es
Y eso es evidentemente que no lo voy a cambiar en mi vida. Es decir, todo lo que sube, baja y hay veces que cuesta más y otras que cuesta menos, ¿no? Depende. La información, pues a lo mejor no se la han dado a la camarera, con lo cual no puedo salir por esta persona a decirle que si no se entera de lo que tiene que hacer, no. O sea, tengo que saber por qué. Entonces, esa parte de calor humano existe. Es decir, sube porque la perfección no está siendo ahora mismo la idónea, pero sin embargo, quiero saber el porqué. Entonces ya he bajado otra vez. Digo, bueno, a lo mejor ella no ha leído el parte, no le han dado la información, no se ha comunicado bien con su compañera de mañana, su gobernanta no se la ha dicho, la gobernanta tampoco. O sea, es decir, hay bastantes mandos intermedios, con lo cual en alguno hay un error y lo que hay que hacer averiguar es el qué. Y sobre eso, saber un poco si se ha repetido más veces, si no se ha repetido, si es la primera vez o qué ha ocurrido. Entonces, la parte de empatía existe cuando es la primera vez, e incluso cuando es la segunda, cuando es la tercera no. Ajá. Claro, o sea, las relaciones humanas están evidentemente para aprender de la otra, pero también hay una parte muy importante que es querer aprender. Si no quieres aprender, nunca vas a hacer las cosas bien. Muchas veces les pongo el ejemplo de, tío, si hubiéramos tenido un paciente hubiera muerto. Ajá. Siempre, siempre. Wow. Es como, digo, si en este caso hubiéramos estado en un quirófano, digo, habría muerto. Wow. Bueno, tampoco hay que ponerse así, digo, imagínense, digo, el cliente, digo, en la habitación, digo, si en vez de a lo mejor una entrevista hubiera estado haciendo otra cosa. Yeah. Wow. Entonces hay que dar el valor real a todo lo que hacemos. Por muy pequeño que a nosotros nos parezca, al cliente le puede parecer, evidentemente, algo enorme, enorme. Y nosotros tenemos que velar por intentar hacerlo siempre lo mejor posible. Es justo lo que hablábamos en la conversación, ¿no? en la comida, ¿no? Desde dónde hacemos las cosas. Porque tú puedes corregir algo, incluso lo puedes corregir de una manera que a lo mejor parece poco amable, pero si se hace desde el amor, ¿no? Está bien, ¿no? Muchas veces pues yo he estudiado con maestros orientales, ¿no? Y estos te dan caña, ¿no? Te destrozan tu ego, pero es para que veas algo, ¿no? Es para hacerte despejo. ¡Qué maravilla! Has hablado de ese briefing que comentábamos, o sea, que comentabas al principio, que hacías, ¿no? Que me ha recordado mucho a mi padre. Mi padre lideró un tiempo Ernst & Young, ¿no? Bueno, en su época de trabajo, y él, cuando todavía no había ni internet prácticamente, ni nada, él siempre mandaba pues a todos el equipo como el periódico de la empresa, ¿no? Y lo redactaba él, se dedicaba a poner esos datos, y me ha recordado porque es exacto, ¿no? Lo que haces. Y has hablado de que mandas una frase célebre. Háblame de una frase célebre, un mantra tuyo, quizás una cita de alguien que haya podido ser un mentor tuyo, conocido o no conocido. Cuéntame, esa frase que te pueda venir. Hay una que me gusta mucho. Y además intento aplicarla a muchas situaciones que ocurren en la vida. Es decir, tú puedes tener actitudes y actitudes, ¿no? Víctor Coopers dice una fórmula exacta en la cual el valor, ¿no? Y las ganas de hacer las cosas y cómo se lleva las cosas, pues hay una ecuación que sumas, evidentemente, porque haces bien tu trabajo y tu actitud es correcta, pero la actitud multiplica. Entonces, esa parte es real. Es decir, yo puedo ser un profesional espectacular en una materia muy significativa en el proceso de gestión, pero sin embargo, si yo no tengo esas ganas me va a dar igual. Mi trabajo es correcto, pero no tiene esa matrícula de honor, ¿no? Ahora la valoración llega hasta el 14, ya no es hasta el 10, o sea, ya tiene que ser hasta el 14. ¿Por qué no buscar el 14? ¿Eso quién lo hace? Gente que es maravillosa. Yo aquí tengo mucha en Urso. Y la persona que incluso está de tarde es maravillosa en ese sentido, hace su trabajo espectacular. Entonces, ¿por qué ahora te voy a tirar las orejas en ese sentido? Vamos a ver qué ha ocurrido, analizamos sobre eso, rectificamos y vamos hacia adelante. Y eso además lo tienes muy de la mano, ¿no? Cuantas más ganas tienes, más seguro que vas a llegar a la meta antes. Muy bien. Has hablado también en la entrevista con Dani de rentabilidad emocional. ¿Cómo se mide eso?
La medición es en el clima laboral, en las evaluaciones de desempeño, en el tú a tú, en el buenos días, ¿cómo está? Bien, digo, no es un saludo. Digo, ¿cómo? Que no es un saludo. Lo de cómo está no es un saludo. Eso lo digo continuamente. Vale. Digo, ¿cómo está? Hola. Digo, no, hola, no. ¿Cómo está? Bien. Digo, ¿solo bien? Y la gente, ahora ya no se extraña a nadie, evidentemente. Claro. Y de hecho, cuando pasan por mi lado y me ven, dicen, muy bien, pues estoy fenomenal. Digo, me encanta. O sea, hay mucha parte anímica nuestra que, de hecho, se puede ver durante un atasco, que aquí, por desgracia, en Madrid nos ocurre muy a menudo, y es, en pleno atasco, que sonrías. Ajá. Si tu estado anímico, tu cuerpo, le fuerzas a sonreír, cambia. Wow. Entonces, si tú estás muy bien, ¿qué cosas te pueden afectar, evidentemente, que sean tan importantes como para que te destrocen el día? A verlas. Las hay, pero vamos a intentar poner ahí un poco de nuestra parte, porque tú tienes el poder de elección cuando te levantas. Tú puedes decir, hoy va a ser un gran día, hoy va a ser un mal día, hoy va a ser mi peor día o va a ser el mejor día de mi vida. Entonces, ¿por qué elegir el malo si puedes decir y decidir tú qué día vas a tener? Después viene el resto de gente, después tenemos lluvias durante 3 semanas y después hace frío y alguien me ha pisado el pie y sí, pero estás tú para poder decidir después de eso qué hacer. Mira, fíjate, tengo un buen amigo, él se llama Ángel Rielo, es un artista maravilloso y hace humor consciente, ¿no? Y en sus shows muchas veces pues, nos hace hacer el ejercicio de sonreír. ¿A que es imposible estar triste? Es imposible. Luego sí te pone una cara de gilipollas, pero cuando mantienes mucho la sonrisa, ¿no? Fíjate que me ha dicho mucha gente esta semana lo de la lluvia. Y, y yo no me había dado cuenta, pero no me he dado cuenta porque yo salgo todos los días al sol, a pasear, con lluvia, o sea, hoy me he ido a andar por la nieve, descalzo, y es como, no siento, o sea, porque mucha gente se queda en casa, dice, hace mal tiempo, me quedo en casa, pero ese día hace sol, hace un viento que te cagas, pero hace sol. Entonces yo creo que no nos damos cuenta de, a pesar de la lluvia, los días de sol que ha habido, porque yo los he vivido, Sí. o igual soy demasiado optimista, ¿no? que es uno de los valores que tenéis por aquí. El lobby es tu despacho. A esto me ha venido pues verte pues todo el rato en el lobby, ¿no? Y paseando y tal. Y entonces he pensado pues en el día de Víctor, ¿no? ¿Cómo es, cómo es tu día? ¿Cómo es tu rutina? ¿Cómo es? O sea, tú te levantas a las 6:30, ¿hay algo de gimnasio por ahí? 6:35 me levanto, Vale. miro los... Ok, espera. Ajá. Ese detalle no es 6:30, es 6:35, correcto. ¿Por qué? A ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué toca ahí? El toque ahí que son 25 minutos para tomarme mi té, mi galletita de maíz con chocolate y mirar mis correos, los informes. O sea, que por no la puede ser noche... levantarte a las 6:30 y 30 minutos de galletita y eso. Sí, podría ser, pero a las 7 abren el gimnasio, con lo cual, ¿para qué me voy a levantar 5 minutos antes? Ok. De hecho, si me despierto, intento aguantar ahí un poco para decir, sí, pero descansa un poquito más, aunque sea con los ojos cerrados, y así de esa manera empiezas el día mejor. Luego enciendas 2 o 3 veces la luz, cierras 2 o 3 veces. No, que va, no, mejor imposible. De momento, no. Aunque, evidentemente, esto de pisar las rayas, no, es broma. Vale. No. Entonces, de ahí voy al gimnasio, me ducho, me cambio, algo que estoy súper contento desde hace ya unos años que lo hago, que es llevar a mis niñas al cole. Eso es lo mejor que puede pasar, aunque hay una que ya no me da la mano, pero no pasa nada. Yo intento igualmente besuquearla y abrazarla un montón. Y de ahí me voy a trabajar. 8:30, más o menos, depende del atasco, llego al hotel y desde ahí recopilo un poquito junto con la información que he estado viendo por la mañana. Si tengo que decir algo no, me lo anoto en una hojita de informe que tenemos por la mañana, en la cual informamos diariamente también de lo que ocurre en el hotel. Y ahí voy anotando incidencias, cosas que han ocurrido, clientes que quiero saludar, despedir, seguimiento en eventos, ¿no? Y ahí expongo y cada uno habla, yo siempre hablo el último y habla por parte en este caso, abre recepción,
con clientes que son importantes, no, etcétera. Después habla del departamento de pisos, si hay Twin, King, hay algunas atenciones especiales, no si necesitamos punto de flor porque tenemos floristería propia en el hotel, bueno, una serie de cosas. De ahí pasamos a F&B, en el cual habla un poco de todo lo que hay en el hotel, pues quién ha venido a trabajar, quién no, igual que en el resto de departamentos, si había alguna incidencia, si no, si todo marcha bien. De ahí habla el departamento de spa, también habla un poco de qué clientes tenemos, que no, que podemos llegar a hacer o no. De ahí habla el departamento comercial y eventos también, las dos personas, mi querida Sandra ahí a tope, dándolo todo. Y de ahí después mantenimiento. Habla un poco de pues, si hay algo programado, si hay algún fondeo, si hay alguna intervención, si tenemos algún gremio que entre en el hotel, etc. Administración nos aprieta las clavijas a todos, nos dice un poco, ojo con este cliente, este se ha pasado el saldo, este no, este tal, hace falta esto, que también es un amor, Maite. Y habla la subdirectora. En este caso hoy libraba, con lo cual he hablado yo, pero si no habla ella y después hablo yo. Y parece que no tengo que decir, pero hay cositas que siempre se tiene que decir. Dar cariño, poner un poco del otro lado, ojo con esto. Ayer entró en una entrevista una cámara de pisos, qué ha sucedido, qué ha pasado, y así entre todos comunicarlo, comentarlo y empezar el día con ganas, como decía Lindsay Sabater, ¿no? Que en vez de día alegría, en este caso se dice de otra manera, pero no, siempre les deseo a todos feliz día. Y ya empiezo con mi bandeja de entrada casi limpia y me dedico a, pues, ver a las personas en desayunos o si tengo un desayuno con un cliente, las personas que tengo que despedir, qué reuniones tengo. Se lo comento además al equipo para que lo sepa y cuente con ellos porque mi puerta al estar siempre abierta y siempre entrar, quiero, necesito, me hace falta, y así de esa manera que no les estorbe yo a ellos y que puedan saber cuando estoy en el despacho numérico porque siempre estoy en el otro lado, ¿no? Y al final si me vienen a buscar ahí al lobby, jefe, y yo, vamos para allá. Y así cogemos y lo hacemos. Y después el día normal. Como hoy, un gran día, hemos comido y estamos aquí, ¿no? Qué bien, qué bien. Has dicho, podíamos hacer cortes de clips, ¿no? De Víctor diciendo con una sonrisa varias veces despedir, ¿no? Dices despedir, ¿no? Y es súper contento, ¿no? Es despedir a clientes, ¿eh? No sois mal pensados. Me ha gustado mucho esa parte de hablar el último, ¿no? Porque muchas veces el líder piensa que es el primero que tiene que hablar, ¿no? Porque piensa que los demás no tienen herramientas, ¿no? Para liderar. Yo hago mucho coaching sistémico, trabajo con clics de Playmobil y entonces funciona muy bien porque las personas se ponen en situación, se ven en qué punto están y muchas veces el líder en esas sesiones se pone delante, ¿no? Y todo el mundo detrás y todo el mundo ve eso como correcto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el líder que se pone delante no está mirando al equipo. La posición correcta de un líder es detrás, es apoyándolos, ¿no? Y me ha dado la sensación con esa forma de gestionar las reuniones que es un poco la intención. Vuelvo a decir, tenemos que aprender de los demás. Claro. No lo sabemos todo. Claro. Entonces, si te crees individualista y que tú puedes tirar solo y ganar tú solo la partida, te vas a equivocar. Es una maravilla, porque es que todos somos maestros de todos. Un niño cuando nace es un gran maestro para sus padres, ¿no? Y pensamos que somos nosotros los que tenemos que enseñarle un montón de cosas. Nos enseña muchísimo más él a nosotros que nosotros a él. Y lo mismo pasa cuando un nuevo empleado, con toda su historia, con toda su rueda de la vida, ¿no? Entra en nuestro establecimiento. O sea, tiene tantas cosas que enseñarnos que es una maravilla. Bueno, pues tenemos de vuelta a Dani aquí, que nadie diga que no conciliamos en nuestro podcast la conciliación familiar, porque se ha escapado del podcast para ir a recoger a su hija, nos ha dejado aquí, nos lo ha contado además justo al principio. Oye, Jaime, ¿qué te parece si le damos la vuelta y tú haces la segunda parte y yo hago la primera? Y fíjate que esto no ha sido una crisis, ¿no? Pero ha sido un cambio de última hora y de las crisis nacen las oportunidades. Dani, me apetece mucho que las próximas dosis sean siempre así, porque me permite como mucho más creatividad, mucha más libertad para la parte personal. Así que si a ti te apetece, pues hacemos un cambio y testamos qué tal. Y ahora, bueno, Dani, tenemos la metralleta, así que tenemos una serie de preguntas que son preguntas
Disparo y respondes, ¿vale? Venga. Lo primero que te venga. Ok. Te hace la pregunta Dani y tú dices caca, pues lo que sea, ¿vale? Así rápido. Así que, Dani, todo tuyo. Pues muy bien, pues vamos con esa metralleta de preguntas. Así que, Víctor, lo primero que se te pase por la cabeza a correlación con la pregunta, nos dices. La primera dice, un hábito diario que mejora la experiencia del equipo. De las personas. El hábito... es que me sale complacer, pero no, tampoco estamos complaciendo a clientes, sino todo lo contrario. El hábito, sonreír, venga. Esa es muy buena y además has dejado buena prueba durante toda la dosis, así que esa viene fenomenal. Algo que el lujo debería dejar de confundir. Menos bling bling y más protagonistas. ¿Qué es bling bling? Bling bling, el oro, el mejor mármol, la mejor tele, el mejor coche, déjate de todo eso. Deberías hacer un diccionario, tu diccionario, ¿no? Bling bling, el morrazo, la morrera. Ir de propio, sí, esas cosas que tenemos. Ir de propio, ¿qué es ir de propio? No, pero no sigas, di esta última y... Ir de propio es ir de propio es ir a posta, Vale. No obligado, sino que voy a estar allí porque yo quiero, pero Vale. tengo que estar allí. Ok, vale. Pues ya tenemos el principio del diccionario. Dale, Dani. Venga, un error habitual en los directores generales. Un error habitual, creerse por encima del bien y del mal. Una señal clara de que un hotel está bien liderado. El clima laboral, el equipo. Muy bien. Pues Jaime, ese es tu turno. ¿Una decisión incómoda que volverías a tomar? Incomodísima, el apagón. Vale. Muchas. Todas, vale, vale. Algo que hoy cuidas mucho más que al principio. Algo que cuido mucho más que al principio de mi vida laboral. Sí. Puedo decir a lo mejor algo que cuide mucho, a lo mejor un poquito más mi ocio. Vale. Fijaros, bueno, hemos estado hablando del eneagrama y yo creo que eres el eneatipo perfeccionista. Entonces, claro, eres una persona que llevas cuidando todo mucho, ¿no? Entonces te ha costado esa pregunta. Una palabra que defina la hotelería que viene. Vespertina. Vespertina. ¿Vale? O sea, algo que no... O sea, lo que viene el día de mañana, como estamos creciendo tanto y tan rápido y tenemos tantas herramientas que todavía no sabemos utilizarlas, pero que están ahí, va a ser algo para poder hacérselo ver todo el mundo. Porque liderar con... No tiene que ver nada de aquí, como hemos dicho, de aquí a 10 años. Ok. Una pregunta que todo líder debería hacerse cada semana. Hombre, yo me la hago todos los días, que si lo he hecho bien. Pero todo, no solamente la parte laboral, sino la parte personal. Yo hay un ejercicio que hago todas las noches, que es justo antes de irme a dormir, me pongo en postura de meditación y repaso mi día desde ese mismo instante hasta el minuto que me levanto. Y entonces es una manera de ejercitar tu memoria y hacer ese trabajo que dices que es muy interesante. Y por último, una persona o proyecto que debería pasar por hoteleros conscientes por estas entrevistas. Alguien que conozcas, con quien nos puedas conectar. Hombre, hay una persona que es muy interesante porque también habla mucho de energías. Fue mi jefe y me enseñó muchas cosas y entre ellas a que las cosas no pasan porque sí. No hace falta que vayas a buscarlas porque vienen a ti. Y muchas frases, ¿no? Que me cuesta hablar, a veces me cuesta llegar a traducirlas porque evidentemente a los que somos perfeccionistas es si vienes por algo y si voy es porque también pasa algo, ¿no? Pero bueno, ya es un gran amigo, evidentemente, es Alex González. Vale. Y
y ha sido evidentemente hotelero, ha trabajado, además desarrolló el departamento de atención a nivel lujo en las Rozas Village. Vale. Bueno, creo que es una personaza y una personita a la vez, y creo que podría ser interesante. Qué maravilla. Hay una frase con lo que has dicho, ¿no? Esos aprendizajes que has tenido de él, que es: si es para ti, ni aunque te quites. Si no es para ti, ni aunque te pongas, ¿no? Entonces, bueno, pues Víctor, muchísimas gracias. Vamos con el final del programa, que tiene dos partes. La pepita de oro, que es la pepita de oro del programa, que se la dedicamos a todas las personas. Así que te voy a pedir que tú ya tienes una. Yo tengo esta una. la vamos a sacar para el resto. Coge una pepita, ¿vale? Entonces es una pepita de oro de la dimensión emocional, que es ese color, perdón, mental, que es ese colorcito azul, de 60 mensajes que hay aquí. A ver qué es lo que ha salido, si lo puedes leer. Sí. Viajo por el mundo conectando... No, por el otro lado. Perdón. Eso es el spam. Ok. Aprende algo nuevo cada día. Wow, cómo me gusta. La mente está diseñada para aprender y cada nuevo conocimiento que adquieres expande tus posibilidades. No importa qué tan pequeño sea, aprender algo nuevo te mantiene vivo y en crecimiento. Busca hoy una curiosidad que despierte tu interés y explórala. Bueno, pues para vosotros esa pepita de oro. Y ahora tenemos que soltar la pregunta, ¿no? Para que cualquier persona que sepa la respuesta diga: nos diga a Dani o a mí a través de redes sociales: he visto la dosis de Víctor Vacas y quiero mi libro, y tendrás que decirme cuál de los dos libros quieres. Así que, Víctor, ¿cuál es la pregunta? La pregunta puede ser muy difícil. No, es broma. No. Tiene que ser facilita. Bueno, ¿cuánto tiempo ha estado Daniel fuera? Tampoco, esa no es buena. No, porque ha sido muy rápido, la verdad. ¿Cuántos hoteles he llegado a abrir? ¿No? En total, reabrir, abrir, fusionar, cambiar, etcétera. Creo que puede ser interesante, ¿no? Perfecto, porque es un número, a mí me ha impactado, o sea que y Dani lo ha reiterado, así que esta es fácil, chicos. Y ahora tú tienes que elegir cuál es tu regalo. Este libro es el puente entre lo que yo hacía, el Revenue Management, y lo que ahora hacen los Revenue Nomads, como Dani, y yo ahora estoy sobre todo en el coaching hotelero. Entonces se llama El Gran Libro del Coaching Hotelero, o cómo la mejor estrategia de Revenue Management es crear equipos felices. Entonces habla sobre todo de coaching. Hay muchas personas que lo compran pensando que es de Revenue, pero es de crecimiento personal. Y este es, no se lo digas a nadie, pero a veces creo, para los que no creen en nada, pero aman como si todo existiera, que es mi camino espiritual desde que tenía 3 años hasta hace un añito. Wow. ¿Con cuál te quedas? Pues es muy difícil. Pero con mis talks debería de coger el coaching hotelero, claro. Bueno, pues el coaching hotelero es para ti. Víctor, muchísimas gracias, tío. Gracias. Ha sido una maravilla. Gracias de verdad, he disfrutado muchísimo. No sé, esta entrevista ha sido nivel stick tartar de Urso. Y Dani, cierras el programa. Pues me sumo a tus agradecimientos, Jaime. Muchísimas gracias, Víctor, por esta casi 90 minutos de episodio, pues compartiendo proyectos, desafíos y sobre todo esa mirada de hotelería consciente y a futuro, ¿no? Aterrizando ideas y sobre todo compartiendo aprendizajes para toda la comunidad que nos sigue, que no es poca. Y como decimos todas las semanas, ya solo nos queda que vosotros y vosotras, los videopodcasters, compartáis el episodio, lo hagáis llegar a aquellas personas que creéis que puede resultar de su interés, que nos dejéis esas 5 estrellitas en plataformas como Spotify o iTunes para que esos algoritmos inteligentes muestren ese contenido a personas que buscan temas muy parecidos, y suscribiros a nuestro canal de YouTube, por supuesto, porque allí tendréis toda la información actualizada y, como decimos toda la semana, próximamente otra nueva dosis de hoteleros conscientes. Recordad, pasamos lista, no nos falléis. Así que solo nos queda desearos, con una sonrisa muy grande, como diría Víctor, una feliz y exitosa semana. Así que nos vemos muy pronto. Adiós. Chao.
A ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.